pueden vivir hasta 40 años. O sea, las células de sus huesos, por ejemplo, no sé, pues si ustedes no, 20 años, no, ninguno de ustedes tiene 20 años, pero por ejemplo tienen 15, 16 años, lo más probable es que sus células de los huesos tengan esa edad. O sea, si, por ejemplo, no sé, pues el Nicolás tiene 15 años, sus células de huesos tienen 15 años de edad. O las de la Deyanira, por ejemplo, o de la Alexandra. Mis células, que son más viejas que las de ustedes, probablemente ya empezaron a renovarse porque ya tengo más de 40 años. Entonces mis células ya óseas ya empezaron a morir y por eso se están renovando. Por eso cuando uno se quiebra un hueso, ¿no es cierto? Se cayó y se quebró la muñeca, se demora tanto tiempo en regenerarse ese huesito. ¿Bien? Entonces, como nuestro sistema se está renovando todos los días, ¿no es cierto? Las células se mueren todos los días, hay que renovarlas todos los días. El sistema recurre a la mitosis para poder recuperar estas células que se van muriendo. Por lo tanto, no hay ninguna célula, chiquillos, excepto las que no tienen núcleo y las muy especializadas, que no se renueven. Las únicas que podrían no renovarse son las neuronas y los glóbulos rojos porque no tienen núcleo, pero estos se regeneran en la médula del hueso. Así que aparte de la neurona, todas las demás células se regeneran en más o menos tiempo, dependiendo de qué tan especializada sea esa célula. Entonces, nosotros ya vimos la clase pasada el ciclo celular, ¿cierto? Y el ciclo celular ocurre en las células somáticas. Las células somáticas, que dice aquí este concepto, chicos, son las que forman el cuerpo del sujeto. Por ejemplo, las células somáticas son las células de la piel, las células del intestino, las células del corazón. Son células somáticas, son células que están en tu cuerpo. Y esas células somáticas se están renovando, por lo tanto están en constante división. Por lo tanto, mi célula somática siempre va a estar pasando por el ciclo celular. O sea, va a estar pasando por la interfase, ¿no es cierto? Y va a estar pasando por la mitosis. Interfase, mitosis. Y las neuronas se quedan acá, en G0, donde no se reproduce, ¿cierto? Esa es una célula que no entra al ciclo celular porque ella está muy ocupada haciendo otras cosas y no puede estar perdiendo el tiempo reproduciéndose. ¿Ya? Todas las demás células entran al ciclo celular. Todas entran a interfase, a G1, SG2 y mitosis. ¿Ya? Ahora, la importancia de la interfase es que prepara a la célula para la mitosis. Por eso es tan larga la interfase. La interfase es mucho más larga que la mitosis. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ciclo celular de una célula. ¿Ya? Entonces, miren lo que dura la interfase, el periodo de tiempo. Una interfase, por ejemplo, el periodo G1 puede durar 5 horas, el periodo 7 horas, y el periodo G2 puede demorar 3 horas. ¿Ya? Entonces, imagínense, 7 más 3 son 10, son 15 horas que dura esta interfase. Harto tiempo, po. Y la mitosis dura apenas, ¿no es cierto?, 1 hora. O sea, la mitosis no dura ni la octava parte de lo que demora la interfase. Y miren lo que se demora. La profase se demora 36 minutos, la metafase 3 minutos, la anafase 3 minutos y la telofase 18 minutos. O sea, eso quiere decir que en su cuerpo hay un montón de células que durante este rato que hemos estado juntos han hecho mitosis. ¿Ya? Entonces, la interfase es mucho más larga que la mitosis. Es más fácil encontrar una célula en interfase que una célula en mitosis. Ahora, este ciclo celular obviamente va a durar dependiendo de la célula de la que estemos hablando. Por ejemplo, una célula de estómago cumple con este ciclo de las 16 horas, porque ella se renueva cada 2 días. Bien. Entonces,
¿Qué tenemos aquí? Un resumen de la interfase. ¿Qué nos dice la interfase? ¿No es cierto? La interfase nos dice que tiene 3 fases, G1, S y G2. En G1, ¿no es cierto?, de la interfase, la célula crece y desarrolla todas las reacciones químicas para poder ingresar a una nueva mitosis. Eso pasa en G1, ¿no es cierto? La célula nació chiquitita, creció y empezó a fabricar cosas para poder entrar en la reproducción. Si la célula no va a reproducirse, se queda en G0 nomás. Se queda puro desarrollando metabolismo para su función, porque como ella no se va a dividir, se queda ahí tranquilamente, ¿no es cierto?, haciendo su pega. En cambio, la que pasa de G1 a S, en la fase S se replica el ADN. ¿Se acuerdan qué significaba replicar el ADN? Como duplicar algo así, Duplicar, muy bien, Nicolás. o copiar. O copiar. Entonces, en la fase S se duplica o se replica el ADN, se vuelve al doble, ¿no es cierto? Si yo tengo 46 cromosomas, ¿cuántos cromosomas tengo al final del periodo S? Si lo repliqué o lo dupliqué, 92. 92, excelente. Muy bien, Adonis. Entonces, durante la fase S de la mitosis, perdón, de la interfase, se duplica el material genético y se obtiene al final de eso el doble. Y en el periodo G2 se revisan todas las actividades metabólicas para poder entrar entonces en la mitosis. En el G2, ¿no es cierto?, se hacen todas las actividades necesarias para que mi célula entre en reproducción. Ya. Entonces, en las células eucarionte, como las de nosotros, ¿no es cierto?, la mayor parte de la información genética, ¿dónde está? Si yo quiero ir a buscar el material genético de una persona, ¿dónde tengo que ir? Al núcleo. Al núcleo. Al núcleo celular. Muy bien, excelente. Entonces, en nosotros, la mayoría de las células, ¿no es cierto?, tiene su información genética en el núcleo celular. Por lo tanto, cuando la célula se reproduce, significa que ese núcleo se divide por mitad y le entrega la misma información genética a todas sus células hijas. Y eso se obtiene por mitosis. ¿Cómo se llaman en biología los sujetos que son genéticamente iguales? ¿Clon? Clon, excelente. Entonces la mitosis me permite formar exclusivamente clones. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, hacer un clon de cualquiera de ustedes, yo podría tomar cualquier célula de su cuerpo. Por ejemplo, no sé, pues yo quiero hacer un clon del Vicente o del Lucas, tendría que ir al núcleo de su célula, sacar su ADN y ponerlo en un ovocito como el experimento que hizo Gurdon. Entonces ese ovocito con ese ADN del Lucas, por ejemplo, yo lo coloco en un útero y voy a tener un sujeto idéntico al Lucas, o idéntica a la de Yanira, o idéntica a la Francesca, ¿ya? Eso sí, profesora, Dime, Nicolás. han dicho de que si ya puede hacer eso, se vería igual, pero no tendrá la misma personalidad que la persona que copiaron. No, pues porque tú eres la mezcla de tu información genética más el ambiente donde tú te crías. Tiene que vivir Pero tal cual eso como se lo hizo puede, Lucas. o sea, ¿se puede que una persona sea igual a ti si tomas la información del núcleo? ¿Sí? Yo podría hacer una de Yanira nueva tomando la información de una de tus células y colocándola en un ovocito. Por ejemplo, yo tomo un ovocito, le saco el núcleo y coloco tu núcleo en esa célula y después meto ese embrión en un útero. Yo podría tener una de Yanira. De hecho, yo puedo clonar a mis mascotas. Por ejemplo, en Argentina, tú puedes llevar una muestra de tejido de tu gatito, perrito, el animalito que tengas, y ellos sacan el ADN de tu mascota y te pueden crear un clon de tu gato, de tu perro, de lo que tú tengas como mascota. Aunque no sería lo mismo, yo creo. No, pues no es lo mismo, no es lo mismo porque el tiempo que pasaste con él
ya no vuelve atrás, po. Pero sí podrías crear un sujeto idéntico a él. Ay, qué lindo. Sería más bien para la nostalgia, pero nunca va a ser igual porque el animalito va a ser criado distinto, de manera diferente, tú lo vas a tratar distinto, entonces eso es parte de la educación. Yo podría ser un clon de alguien, pero nunca va a ser igual, porque tendría que repetir lo mismo que hice con el otro exactamente igual, y eso no se puede, ¿cierto? Entonces, chiquillos, como decía aquí, yo puedo generar un... ¿Ah? Yo puedo generar un clon por mitosis. La mitosis me permite generar sujetos que son genéticamente iguales. Por lo tanto, si durante la citoquinesis, o sea, cuando se divide la célula, se divide el material genético, las células hijas son iguales a las que habían antes, ¿ya? Entonces, ¿qué problemas me puede traer a mí que mi célula haga tanta mitosis, ¿no es cierto? Que puede haber un descontrol del ciclo celular y ese descontrol provocarme un cáncer, ¿ya? Entonces, ¿cómo se evita que las células sean defectuosas o malignas? ¿Cómo hace mi cuerpo para evitar que yo desarrolle cáncer? Porque yo podría desarrollar cáncer todos los días, porque como mis células se reproducen todos los días, podría yo generar un cáncer diario. ¿Se imaginan cómo sería eso? Aparte de muy doloroso, muy feo. Entonces, ¿qué es el cáncer? Es una enfermedad que es bastante común. En la mayoría de las familias existe de repente una persona que tiene cáncer. Es un nombre que se le da a un conjunto de enfermedades, como dice la definición, y el cáncer se produce porque las células del cuerpo empiezan a dividirse sin control. Se multiplican, ¿no es cierto?, formando tumores que van destruyendo el tejido vecino, que ese es el principal problema. Cuando aparece un tumor en cualquier parte, ese tumor va destruyendo los tejidos alrededor y se va esparciendo por el cuerpo de la persona a través de la sangre. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una célula maligna que está ahí en amarillo en la foto. Esa es una célula cancerosa. Entonces, esa célula cancerosa, ¿no es cierto?, tiende a ramificarse, ustedes pueden ver aquí, a las células vecinas, destruyendo las células vecinas, y a su vez, ¿no es cierto?, se va desprendiendo del tumor y la sangre arrastra esas células hacia otros órganos. A eso se le conoce como metástasis. No sé si alguna vez han oído hablar de que una persona con cáncer desarrolló metástasis. Yo ¿Sí? sí, Dime. sí escuché que es las personas con cáncer al final en las últimas etapas generan metastasis. Sí, habitualmente cuando tu cáncer está sin control, las personas desarrollan muchas metástasis en muchos órganos diferentes. Pero habitualmente también puede ser que tú cuando estás recién iniciando un cáncer, ese cáncer, ¿no es cierto?, pueda generar células malignas que se desplazan a otro órgano y también puede generar metástasis al comienzo de la enfermedad. Profe, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso de qué? La metástasis. Es cuando tú tienes un cáncer, por ejemplo, mira, esta fotografía te muestra un cáncer del pulmón, ¿ya? Ese pulmón tiene un cáncer ahí. Entonces resulta que estas células que forman este cáncer pulmonar, de repente se desprenden de aquí, se salen del tumor y se meten a los vasos sanguíneos y se desplazan hacia otros órganos. Por ejemplo, aquí tenemos un pulmón en el lóbulo derecho, este podría desprenderse y irse al lóbulo izquierdo del pulmón que está aquí sano. ¿Ves? Esa es una metástasis. Este es el tumor. Y este tumor se formó porque las células del pulmón se dividieron, pero fueron defectuosas. A lo mejor esta persona fumaba, por ejemplo, y la nicotina y el alquitrán provocaron una modificación en el ADN de la célula del pulmón y por eso se desarrolló este tumor. ¿Ya? Habitualmente todos los tumores, chiquillos, sí, pues adictas al cigarro y también los adictos a la marihuana y a la cocaína y a todas esas cosas son más propensos a desarrollar cáncer que una persona que no consume sustancias tóxicas.
O, por ejemplo, las personas que son muy buenas para comer azúcares y que les da Pero a mucha... veces el cáncer es hereditario. ¿Cuál? ¿El cáncer puede ser hereditario? Sí, o sea, todas las personas podemos tener cáncer porque lo tenemos en nuestro ADN, ¿ya? Es parte de nuestro código genético. Pero tú puedes desencadenar tu cáncer cuando consumes una toxina o cuando tienes, por ejemplo, malos hábitos alimenticios. No existe nadie en el mundo que no tenga en su ADN algún gen maligno. La diferencia está que hay personas que no lo desarrollan porque tienen una vida sana y hay otras personas que tienen vida sana y igual desarrollan cáncer. Esta es una cuestión de repente del azar. Profesora Noemí. Una consulta, por ejemplo, el cáncer de mamas Ese es puede hereditario. ser heredado, ¿cierto? Es hereditario, sí. Sí. Las mujeres que tenemos antecedentes de cáncer mamario, tenemos que estar frecuentemente haciéndonos exámenes de mamografía y eso, y también puede uno hacerse un examen genético, donde a ti te determinan la potencialidad de tu ADN para expresar un cáncer, ya porque tiene que ver con una proteína que regula el ciclo celular que en nosotros se inactiva. Y como esa proteína se inactiva, tenemos mayor probabilidad de tener cáncer de seno o cáncer de mama. Ahora, ¿puedo aportar algo? Una experiencia personal, por ejemplo, yo soy la única que ha tenido cáncer de tiroides y con 2 tipos de células diferentes. Sí, puede ser, ¿no es cierto?, que un cáncer esté formado por distintos tipos celulares mutantes, ¿ya? O sea, un cáncer, un tumor o un tumor maligno habitualmente son células mutantes que han empezado a reproducirse en cualquier parte del organismo, ¿ya? Y un cáncer puede iniciar en cualquier parte, chiquillos, no necesariamente este cáncer de pulmón tuvo que haberse iniciado en el pulmón, pudo haberse iniciado, por ejemplo, en un hueso, ¿ya? Como son ¿Profe? células, pueden viajar, ¿cierto? Y lo que pasa es que como están cerca de los vasos sanguíneos, estas células al desprenderse pasan a la sangre y la sangre las desplaza hacia otros órganos. Por eso tenemos de repente metástasis, por ejemplo, yo tenía cáncer de pulmón, por ejemplo, y después tengo cáncer de hígado y cáncer de intestino, es porque la sangre de nuestro cuerpo desplaza esas células hacia otro lugar. ¿Quién quería hacer alguna consulta, pregunta? Yo, profe, Sí. Constanza. ¿desde qué edad eso puede comenzar en una persona, en una mujer, perdón? En el caso del cáncer de mama en las mujeres, habitualmente después que inicia su ciclo reproductor, aproximadamente después de los 10, 11 años. Hay mujeres muy jóvenes que desarrollan cáncer de mama, pero desde el momento que tú estás en el útero materno formándote como persona, puedes desarrollar un cáncer. No requiere una edad específica. Ahora, hay cánceres que son más frecuentes en personas adultas o adultas mayores, pero también hay cánceres que son específicos de niños, de adolescentes, de hombres jóvenes, mujeres jóvenes. Así que no es que tú tengas una edad precisa que digamos ya, a esta edad te van a aparecer los cánceres, te puede aparecer en cualquier... Igual puede ser por genético. Sí, pero ¿saben qué dicen los oncólogos, que son los que estudian el cáncer? Que no necesariamente el factor genético es tan preponderante como el factor de tu contacto con el ambiente. Habitualmente el ambiente es mucho más dañino que tu información genética, porque tu información genética tiene un montón de sistemas de control y regulación, pero tú no puedes, por ejemplo, o no quieres, evitar las sustancias o los elementos que provocan cáncer, como las radiaciones UV, por ejemplo, como la nicotina y el alquitrán que está en el tabaco. Y no El necesariamente azúcar. el azúcar, por ejemplo, la glucosa, la diabetes, es un gran determinante del desarrollo de cáncer. El exceso de grasa en la alimentación también. Fritura. Tomar poca agua también puede ser un factor determinante de que uno desarrolle cáncer. ¿Ya? Cáncer de colon. Cáncer de colon, por La ejemplo. leucemia es un cáncer a la sangre, ¿verdad? Leucemia, sí.
La leucemia es un tipo de cáncer a la sangre donde aumentan mucho los glóbulos blancos y esos glóbulos blancos lo que hacen es dañar tus propios órganos. Entonces los glóbulos blancos que se encargan de defenderte de las enfermedades se descontrolan y en vez de empezar a defenderte te empiezan a dañar a ti misma dentro de tu cuerpo. Y esa leucemia, por ejemplo, puede ser presente en niños, niñitos pequeños, adolescentes y adultos jóvenes. Habitualmente la leucemia es más frecuente en las personas jóvenes que en los adultos mayores. Sí. Y si los hombres habitualmente, como hace la pregunta alguien ahí, el cáncer de próstata suele ser muy frecuente en los hombres mayores de 40 años, pero la verdad es que se debe a que los hombres son muy malos para ir al médico. Ya las mujeres estamos como acostumbradas a ir porque tenemos que ir al ginecólogo por la pastilla anticonceptiva o porque estamos embarazadas. Las mujeres vamos más al médico por eso, pero llevar a un hombre al médico es difícil, pues, y más todavía si tiene que ir a revisarse los testículos o la próstata o el pene o esas partes. No sé por qué les da tanta vergüenza revisarse esa zona genital, pero es importante que, por ejemplo, los varones en la edad que ustedes tienen, que están entre los 15 y los 20 años, debieran revisarse los testículos, porque el cáncer testicular es una enfermedad que afecta a los hombres adolescentes. Entonces, Altamente agresivo. cuando ustedes se bañen, entre las cosas que tienen que hacer es revisar el testículo si tiene alguna pelotita, alguna cosa que les duela, porque eso me puede indicar a mí que en ese testículo se esté desarrollando un cáncer. Y el cáncer en los varones es súper complicado porque habitualmente cáncer de testículo implica cáncer óseo, especialmente de las rodillas. Entonces, como las mujeres a veces vamos al ginecólogo porque nos duelen los ovarios o porque tenemos hemorragias abundantes, los hombres debieran también revisarse sus partes íntimas cuando corresponda. ¿Ya? Así que acuérdense de eso. Ya, chiquillos, como nos queda poquito tiempo, habitualmente está siempre